Cuando menos se espera, ocurre el desastre. A continuación, los 10 sucesos más catastróficos de la historia de la tecnología. Desde casos conocidos a la mayor de las tragedias de la que mucha gente no ha oído hablar. A continuación, repasaremos los grandes desastres tecnológicos. Desastres tecnológicos. Junto a los logros espectaculares de la tecnología, también hay pasmosos fracasos. Uno de nuestros grandes logros comenzó con la peculiar idea de que el Homo sapiens podía volar. Viajar en avión es increíble. Es el símbolo de la conquista humana por excelencia. Pero justo cuando creímos haberlo conseguido, las cosas se pusieron feas, muy feas. El Hindenburg. Con el Hindenburg se soñaba con una nueva era de vuelos comerciales. En los años 30, el dirigible era el único medio aéreo de viaje comercial. Y el Hindenburg alemán fue la última de estas gigantescas naves voladoras. Con sus 245 metros, el Hindenburg era tan largo como 7 Boeing 747 puestos en fila. En su viaje inaugural, el Hindenburg sirvió para lanzar propaganda nazi sobre Alemania. Pero este símbolo del poderío germano tenía un talón de Aquiles. Se diseñó originalmente para usar helio, pero escaseaba y era muy caro. En aquel momento, Estados Unidos era el único fabricante de helio y temía que Alemania estuviera preparando el Hindenburg para uso militar. Nos negamos a venderles helio para el dirigible y tuvieron que usar hidrógeno. Como el helio, el hidrógeno es más ligero que el aire, pero en cambio es altamente explosivo. Usos del hidrógeno: combustible para automóviles, fabricación de cristal, sistemas de refrigeración, productos químicos, productos electrónicos, propulsión de cohetes, producción de metal, refinado de petróleo, soldadura, alimentos hidrogenados. Pero los ingenieros alemanes decidieron que el hidrógeno era su única opción. Tentaban al destino. El Hindenburg partió de Alemania con destino a Estados Unidos el 6 de mayo de 1936. Fueron recibidos por el público y los medios de Nueva Jersey y fue retransmitido en directo por la radio. We're greeting you now from the Naval Air Base at Lakehurst, New Jersey, from which point we're going to bring you a description of the landing of the mammoth airship Hindenburg. La tripulación ignoraba que durante el vuelo se había formado una pequeña fuga de hidrógeno, y cuando el Hindenburg largó amarras para el aterrizaje, una chispa prendió el gas. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fence. And all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. All the humanity and all the fans screaming around me. I told you, I can't talk to people. His friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. Murieron 36 de los 97 ocupantes, además de un miembro del equipo de tierra. Nunca se determinó el origen de la chispa, pero algunos creen que fue una carga atmosférica. La aguja que corona el Empire State Building estaba destinada a amarrar dirigibles. Los viajes aéreos se recuperaron del desastre del Hindenburg, pero tomaron una nueva dirección.
2 años después, en 1939, el primer avión de pasajeros cruzó el Atlántico. La aviación comercial se convirtió en la nueva esperanza del futuro. Pero mucho antes de que los humanos surcaran los cielos, el mar era la frontera a conquistar. Nuestra mejor arma, la tecnología. La tecnología es la herramienta usada por el Homo sapiens para amoldar ciertas fuerzas en beneficio propio. Pero a menudo, lo que es fácil de embridar resulta peligroso cuando se desboca. El 29 de septiembre de 1944 empezó como cualquier otro día para los más de 100 pasajeros que cruzaban el mar Báltico de Estonia a Suecia en el ferry Estonia. El ferry Estonia. El Estonia podía albergar a centenares de coches y pasajeros. El viaje por el mar Báltico duraba muchas horas. La gente dormía en camarotes. Era casi como un crucero. Después de cargar el último coche, la tripulación cerró por talón de proa para iniciar el viaje. La proa se abría y permitía el paso de los coches al barco. Sería el último viaje para la mayoría de los pasajeros a bordo. La fuerte marejada hizo que saltaran los cierres y se desprendió el portalón. El agua inundó la bodega de coches. Empezó a llenarse de agua y se hundió como una piedra. No hubo tiempo para usar los botes salvavidas. Murieron 852 personas, 197 sobrevivieron. El hundimiento del Estonia fue noticia en todo el mundo. Tuvo repercusión porque había ocurrido en Europa Occidental y no en un país del tercer mundo, donde hay una peor calidad y los desastres son más comunes. El hundimiento del Estonia llevó al Acuerdo de Estocolmo, que exige un mayor control de inundación en los ferries. Los fallos de diseño están ahí para aprender de ellos. Si aprendemos del error, los que han muerto no lo habrán hecho en vano. Siempre hemos intentado evitar los desastres provocados por fallos estructurales. Las normas de construcción sirven para proteger vidas. Grandes almacenes Sampung. El 29 de junio de 1996, el incumplimiento de la normativa contribuyó al derrumbe de los grandes almacenes Sampung en Seúl, Corea. El desplome de estos grandes almacenes fue un colapso progresivo. El quinto piso cedió y cayó directamente sobre el cuarto. Cuando empieza, no hay forma de pararlo. Los edificios se vienen abajo por muchas razones. En el caso del Sampung, el ahorro de costes fue un factor clave. Se debió a la mala construcción. La relación agua-cemento se rebajó para facilitar el vertido y se usó menos cemento porque es caro. Razones por las que se derrumban: tecnología obsoleta, fallo de comunicación, resonancia armónica, defectos de cimentación, deterioro, terrorismo, diseño estructural inadecuado, materiales defectuosos, mala construcción, desastres naturales. En parte, la catástrofe ocurrió porque alguien cambió la función del quinto piso. Y evidentemente el cambio no fue aprobado por las autoridades pertinentes. 1000 personas resultaron heridas. Hubo 502 muertos. Ningún directivo del establecimiento estaba en el edificio cuando se desplomó. Lo habían abandonado esa mañana cuando se detectaron grandes grietas en las paredes. Empleados y clientes no fueron alertados. Las familias de las víctimas estaban indignadas. Se presentaron cargos contra los dueños de los grandes almacenes. 12 funcionarios fueron detenidos acusados de cohecho. El presidente de los almacenes fue condenado a 7 años y medio de cárcel.
El público confía en nosotros como diseñadores, como contratistas y constructores. Somos profesionales y hacemos el trabajo lo mejor que podemos. Hay algunas personas que defraudan a la gente y eso es imperdonable. Afortunadamente, no siempre se pierden vidas cuando falla la tecnología. En el caso de la caída del puente Tacoma Narrows de Washington en 1940, los fuertes vientos provocaron una resonancia crítica, causando un resultado terrible y sorprendente. Al verlo es imposible creer que es un puente de hormigón. Parece de papel, pero es hormigón, hecho jirones. El desplome del puente Tacoma Narrows hizo que los ingenieros tuvieran en cuenta la aerodinámica al diseñar estructuras. En cielo, mar y tierra, el precio de la tecnología se acaba viendo en los desastres que provoca. Algunos desastres tienen un principio y un fin, como un accidente de coche o de avión. Otros tienen un principio, pero el final sabe Dios cuándo llega. Ha pasado más de una década, pero aún se notan los efectos del desastre tecnológico número 2. El Hindenburg nos mostró los peligros potenciales del viaje aéreo, pero eso no frenó nuestro impulso por volar. Y como en todo avance tecnológico, con los triunfos llegan las tragedias. El piloto del primer accidente aéreo mortal, Orville Wright, sobrevivió, su pasajero no. La ironía de los viajes en avión es que hemos logrado conquistar los cielos y construir estas enormes máquinas voladoras. Pero eso no significa que no haya fallos en la más sencilla de las relaciones humanas. El peor desastre aéreo de todos los tiempos ocurrió por un fallo de comunicación. Uno de los accidentes aéreos con mayor número de víctimas ocurrió en tierra. Colisión en el aeropuerto de Tenerife. El 27 de marzo de 1977, un 747 de la KLM y otro de la Pan Am se dirigían a Las Palmas en las Islas Canarias. A causa de una explosión en el aeropuerto, los aviones fueron desviados a otro en la cercana isla de Tenerife. Mientras los aparatos esperaban a que pasara el peligro, se formó una densa niebla. Sin radar de tierra, la comunicación se limitaba a la radio. Cuando ambas aeronaves se situaban para el despegue, el Pan Am contactó con la torre de control. 1736 to Tenerife, we were instructed to contact you and taxi down the runway, is that correct? Affirmative. Taxi in the runway and leave the runway Tears. Tears to your left. Third to the left, okay. I think you said first. Mientras el comandante de la Pan Am rodaba por la pista de despegue, tuvo dificultades para comprender al controlador aéreo. El avión de la KLM estaba a pocos metros y también tenía problemas de comunicación. Hubo mucha confusión. Ninguno sabía si podía despegar. Aunque la torre ordenó al avión de la KLM que esperara, el capitán inició la maniobra de despegue. Wait a minute, we don't have ATC clearance. No, I know that. Go ahead and ask. El copiloto volvió a contactar con la torre. We are now at takeoff. Okay, stand by for takeoff. I will call you. La torre había interpretado de forma incorrecta la transmisión del copiloto del KLM. Pero la tripulación del Pan Am, que seguía en la pista, lo comprendió. El avión de la KLM se dirigía hacia ellos. El copiloto del Pan Am llamó aterrado a la torre. We're still taxiing down the runway. Era demasiado tarde. El 747 de KLM estaba en rumbo de colisión con el de Pan Am. Look at him, the son of a bitch is coming. Get off, get off, get off.
Vieron que el avión de la Pan Am estaba en la pista justo donde ellos iban a iniciar el despegue. Intentaron elevarse por encima del Pan Am, rozaron la pista con la cola, tocaron al otro avión y estallaron. De las 650 personas ocupantes de los dos aviones, murieron 584. Causas de accidentes de aviones comerciales en Estados Unidos. Condiciones de la pista, error de la tripulación, objetos que golpean a los aviones, condiciones de luz, sistemas de propulsión y controles, condiciones de la estructura, fallos mecánicos, condiciones meteorológicas, error del piloto, error del control de tráfico aéreo. La investigación posterior confirmó que el accidente de Tenerife se debió a un problema de comunicación de la torre de control con el avión. Aviofobia es el miedo a los aviones. Aerofobia es el miedo a volar. Las probabilidades de morir en un accidente de avión son de 1 entre 7 millones. Estadísticamente, el aéreo es el medio de transporte más seguro, pero la amenaza de desastre de cualquier tipo continúa fascinando al público. Grandes películas de catástrofes de todos los tiempos: Tiburón 2, Armagedón, Parque Jurásico, El Mundo Perdido, La Aventura del Poseidón, Twister, El Coloso en Llamas, Aeropuerto, Parque Jurásico, Tiburón, Titanic. El Titanic. Mucho antes de que Hollywood inmortalizara la tragedia, el hundimiento del Titanic intrigó a expertos y público por igual. El Titanic forma parte de nuestra conciencia nacional por los diferentes elementos humanos implicados en el drama. Llevaba a los ricos, a la élite del mundo. Se consideraba insumergible, y el hecho de que se hundiera en su primer viaje, con todos aquellos ricos a bordo, fue como una tragedia griega. El 14 de abril de 1912 era la quinta noche del Titanic en alta mar. Su viaje inaugural tenía dos fines: rodear de lujo a los pasajeros de primera clase y establecer un récord de velocidad cruzando el Atlántico. El barco recorría el Atlántico Norte durante la temporada de icebergs. Pero el capitán Smith, como otra mucha gente, pensaba que el barco no se podía hundir y decidió mantener una velocidad muy alta. Cuando el Titanic chocó con un iceberg, empezó a hundirse. Aunque llevaba 2.200 personas a bordo, solo había botes salvavidas para 1.178. De los 1.178 asientos disponibles en los botes salvavidas, 467 quedaron vacíos debido a una distribución incorrecta. El fiasco de los botes salvavidas es el tema central de la tragedia. En aquel momento, la normativa británica imponía el número de botes en relación con el tonelaje del barco, no con el número de pasajeros. El Titanic cumplía las regulaciones existentes. Las letras SOS se adoptaron en 1912 como señal internacional de socorro. El Titanic fue el primer barco en enviar un SOS. La historia casi se repite 44 años después con otro transatlántico de lujo, el Andrea Doria. El Andrea Doria era el orgullo de la flota italiana. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria chocó con un transatlántico sueco, el Stockholm. El Stockholm siguió en condiciones de navegar, pero el Andrea Doria no. Comenzó a hundirse con un ángulo tan pronunciado que la mitad de sus botes salvavidas quedaron inaccesibles para las 1.700 personas a bordo. 47 miembros de la tripulación murieron por el impacto, pero esta vez hubo otros barcos cerca para salvar a los pasajeros. El accidente del Andrea Doria podría haber sido un desastre, igual que el del Titanic, de no ser por la cercanía de otros barcos que recogieron a los náufragos. Del cielo al agua. Los triunfos tecnológicos se convierten en tragedia.
El orgullo y la política avivan desastres que cambian la faz de la tecnología. Hemos diseñado un mundo basado en la tecnología y cuando hay un fallo, los efectos son devastadores. Bhopal. Bhopal es conocida por la planta química de Union Carbide que fabricaba pesticidas. El isocianato de metilo era el ingrediente activo del pesticida de Union Carbide. Afecta al sistema nervioso humano como el gas mostaza. Este producto químico es volátil y tóxico. Reacciona con el agua. Es exotérmico, lo que significa que crea calor. Es extremadamente peligroso. Causas de accidentes mortales en el trabajo. Maquinaria, gas venenoso, viajes en barco, asfixia, viajes en avión, incendios, ingesta de veneno, electricidad, caídas, vehículos de motor. El 3 de diciembre de 1984, un trabajador de la fábrica de Union Carbide limpiaba un conducto de uno de los depósitos de productos químicos. Se filtró agua, provocando el calentamiento del tanque. Hubo una explosión en el tanque. Hizo saltar una válvula de presión. El producto tóxico empezó a salir al aire. Los gases mortales escaparon sin control durante 90 minutos. El gas asfixió a la gente. Les entró fluido en los pulmones. Fueron muertes casi en el acto. Los muertos o heridos posteriores fueron debidos a la reacción del gas en el sistema nervioso. Muerte por envenenamiento, agentes contaminantes, toxinas en alimentos, plantas venenosas, animales venenosos, picaduras de insectos, suplementos a base de hierbas, pesticidas, herbicidas, accidentes domésticos, medicamentos, drogas y alcohol. La cifra oficial de muertos ascendió a 3.000. Al menos 100.000 sufrieron lesiones. Desde el accidente, la fábrica de Union Carbide en Bhopal fue desmantelada y vendida como chatarra. ¿Qué hubiera pasado si esa fábrica hubiera estado en Massachusetts o en Texas? Hay empresas que manipulan productos peligrosos y necesitan beneficios, y a veces pasan por alto ciertas normas. Es un tema que habrá que abordar de manera profunda en el siglo XXI. Durante décadas, los humanos hemos diseñado cohetes espaciales para satisfacer nuestro sueño de explorar el espacio exterior. Pero conquistar la última frontera no ha estado libre de desastres. El Challenger. El Challenger fue una maravilla de la ingeniería y la técnica, y sigue siéndolo hoy. El 28 de enero de 1986, la lanzadera espacial Challenger estaba a punto de llevar al primer civil al espacio. At this time, I'd like to introduce you to perhaps the person you came to see, and that's Krista McAuliffe, our payload specialist. Well, I am so excited to be here. We watched Columbia go over the Houston area this morning, and that was a thrill. Era el símbolo del esfuerzo de un país para volar al espacio. Fue un acontecimiento muy destacado. And I just hope everybody tunes in on day 4 now to watch the teacher teaching from space. Había muchos colegiales siguiendo el lanzamiento y vieron la explosión. Aquello conmocionó al mundo. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Un sueño americano concluía 73 segundos después. El tanque de combustible del cohete estalló y perecieron los 7 miembros de la tripulación. Las pruebas sugieren que los tripulantes del Challenger sobrevivieron a la explosión, pero murieron por el impacto de la caída libre de 16 kilómetros al Océano Atlántico. Una investigación del gobierno
confirmó que la NASA era consciente de los problemas potenciales del lanzamiento. La NASA tenía alguna prisa por el hecho de que la misión se hubiera pospuesto por problemas meteorológicos y técnicos. Había mucha presión. Morton Thiokol, la compañía que había diseñado los cohetes propulsores del Challenger, había expresado su preocupación por las juntas de la lanzadera. Estos anillos, encajados entre los tanques de combustible y los cohetes de propulsión, están diseñados para evitar las fugas de combustible. Tenían pruebas de que en otros lanzamientos se había fugado gas caliente por los anillos. Era un tema que les preocupaba en cada misión. Incluso tuvieron que firmar diciendo que el lanzamiento era factible, aunque el problema era conocido. Las pruebas también indicaban que esas fugas eran más probables a bajas temperaturas. La mañana del lanzamiento había 11 grados. Hacía más frío que en el anterior. Liftoff confirmed. Liftoff. Houston Challenger, roll program. Roger, roll, Challenger. Thiokol recomendó que no se lanzara, pero la NASA no estaba de acuerdo. Hubo mucha tensión justo antes del lanzamiento. No sabían qué hacer. Al final, Thiokol dio el visto bueno. La comisión Roger, que investigó la explosión, concluyó que la decisión de lanzar el Challenger fue un error. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. La tragedia del Challenger detuvo el programa espacial de la NASA durante 2 años y cambió profundamente la actitud de la organización. Nos hizo más humildes. Ya no existe presión si se está hablando de seguridad. La seguridad es una alta prioridad o es más fácil de defender. Flight Fido, go ahead. RSO reports vehicle exploded. Copy. This is Mission Control Houston. We have no additional word at this time. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. We mourn 7 heroes. We mourn their loss as a nation together. Muchas de estas tragedias ponen de manifiesto que para alcanzar nuestros logros tenemos que asumir grandes riesgos. A continuación, el desastre tecnológico que acabó con la vida de 250.000 personas. El impacto de la tragedia no siempre se mide por el número de muertos. Se perdieron más vidas en el desastre número 3 que en la suma de todos los demás, y no sucumbió ni un solo ser humano. El Exxon Valdez. La bahía Príncipe Guillermo, situada en Valdez, Alaska, forma parte de la ruta seguida por muchos petroleros. Uno de ellos fue el Exxon Valdez, capitaneado por Joseph Hazelwood. El petrolero más grande puede acoger a 4 campos de fútbol de extremo a extremo y tarda más de 6 kilómetros en detenerse. El Valdez navegaba por la bahía Príncipe Guillermo hacia mar abierto. Es una zona llamada Black Reef, bien conocida como muy peligrosa para los barcos. El capitán Hazelwood sabía que había icebergs en la región. Trazó una ruta general y le dijo a su segundo: cuando llegues a ese punto, vira y pasa entre ese arrecife y el hielo. Y se marchó a su camarote. El 24 de marzo de 1989, el Exxon Valdez encallaba vertiendo más de 40 millones de litros de crudo en la bahía Príncipe Guillermo.
Solo se necesita 1 litro de petróleo para contaminar 1 millón de litros de agua. Ha habido otros vertidos de petróleo en el mundo, mucho mayores que el Exxon Valdez. Lo que lo hizo especial es que ocurrió en aguas protegidas, en la bahía Príncipe Guillermo. Hay una concentración muy alta de vida salvaje. La fauna local quedó devastada por el vertido. Inicialmente se desató el debate sobre la competencia, sobriedad y responsabilidad del capitán. El capitán Hazelwood fue considerado un alcohólico que actuaba borracho. Nunca fue condenado por haber bebido. Pero lo que sí es cierto es que no supervisó como debía a su segundo, que pilotaba el barco en el momento del accidente. Para los residentes de la bahía comenzaba una batalla mayor. De las 25 especies que se vieron significativamente afectadas por el vertido de petróleo del Exxon Valdez, solo se han podido recuperar 2. Años después del vertido, los efectos siguen presentes en la bahía. Han pasado 8 años desde el desastre del Exxon Valdez, en marzo de 1989, y esto es lo que seguimos encontrando. Se vendieron 850 tarros de alquitrán del Exxon Valdez a turistas para ayudar a costear la limpieza. Estas son nuestras playas. Queremos asegurarnos de que queden limpias y seguras. Queremos que la fauna marina pueda volver a vivir. Es nuestro medio de subsistencia. Está empezando a regresar poco a poco. Espero que para cuando mis hijos tengan hijos, todo haya vuelto a la normalidad. Mayores empresas petroleras: Enron, BP, Occidental, Arco, Texaco, Shell, Amoco, Chevron, Mobil, Exxon. Los científicos buscan alternativas al petróleo. El mundo consume más de 4.000 millones de litros de petróleo al día. La energía nuclear es una alternativa, pero un solo átomo puede desatar la catástrofe. A principios de la década de 1980, los residentes de Kiev y las ciudades rusas de los alrededores veían la energía nuclear como una necesidad, pero también fue la causa del desastre tecnológico número 2. Chernóbil. Se creía que la energía nuclear era una fuente más limpia y mejor. Cuando en 1983 se terminó la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, entonces perteneciente a la URSS, parecía la mejor opción. Había que construirla porque en nuestro territorio no había energía. El gobierno soviético reconoció el potencial de la energía nuclear, pero puede que no reconociera sus riesgos. Científicos de Occidente llevaban 12 años anunciando un posible desastre nuclear en alguno de sus reactores. El 26 de abril de 1986, la profecía se hizo realidad cuando el turno de noche de la central de Chernóbil hacía una prueba no autorizada de sus sistemas de emergencia. La prueba desencadenó una explosión en la central equivalente a unas 200 toneladas de explosivos. Cuando se llamó a los supervisores de la central, la radiación nuclear se extendía rápidamente. Días después, los residentes de la cercana Kiev y otras grandes ciudades seguían ajenos a lo ocurrido. El 1 de mayo es fiesta en Rusia, el Día del Trabajo. La gente no supo nada en varios días. Celebramos la fiesta, salimos a la calle con nuestros hijos. Fue un día precioso.
Recibimos una llamada de nuestra abuela, que residía en Los Ángeles, y nos preguntó si sabíamos lo que había pasado en Chernóbil, la ciudad cercana a Kiev, donde vivíamos. Pero no sabíamos nada. El mundo se dio cuenta porque científicos suecos detectaron niveles de radiación mucho más altos de lo normal. Semanas después, el gobierno soviético hizo por fin un anuncio oficial. En las noticias mostraron un pequeño vídeo sobre un incendio en la central. Parecía solo un fuego. Enviaron a bomberos. No lo pudieron apagar. El incendio era radiación. Los bomberos que acudieron al lugar recibieron cantidades letales de radiación. En el mes siguiente, 28 de ellos sufrieron una muerte terrible. 350.000 personas fueron evacuadas de Chernóbil y las zonas circundantes. El número de víctimas asciende a miles y continúa subiendo. Tras el desastre de Chernóbil, la tasa de cáncer de tiroides en jóvenes de la zona aumentó en un 1000%. Los ciudadanos de los alrededores siguen controlando a diario los niveles de radiación en la comida. Las cocinas disponen de contadores Geiger como si fueran abrelatas. El desastre de Chernóbil ha mermado notablemente las esperanzas de la gente en la energía nuclear. And I'll bring it down toward the fish and watch this style, what happens. It goes all the way to the bottom. Aunque solo funcionan unos 40 años, el combustible que sale de las centrales nucleares sigue siendo un peligro para la salud humana durante 240.000 años. Países con centrales nucleares en activo: España, Corea del Sur, Suecia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Rusia, Francia, Estados Unidos. Запрещается сбросы. Toxic waste. Harvesting of agricultural crops and grazing of animals prohibited. Dangerous radiation. Mientras repasamos los 10 desastres tecnológicos que han forjado nuestra historia, aprendemos algunas lecciones. Pero los errores no siempre acaban en calamidad. Descubrimientos científicos por error. Notas post-it, velcro, rayón, tintes sintéticos, dinamita, caucho vulcanizado, helio, rayos X, yodo, penicilina. A continuación, la catástrofe tecnológica que se cobró el mayor número de vidas humanas más que ningún otro desastre provocado por el hombre. Varios elementos influyen en la percepción por el público de la magnitud de un desastre. El Challenger mató a 7 personas. Y todo el mundo lo lamentó. Pero un desastre en China que acabó con la vida de cientos de miles pasó desapercibido en Occidente. La rotura de las presas chinas. En los años 70, aparte de la visita al país del presidente Nixon, el mundo libre apenas sabía lo que ocurría en la China comunista. La población de China representa 1/4 de la población mundial. Incluso dentro del país, pocos sabían que el 7 de agosto de 1975 había ocurrido un desastre tecnológico de enormes proporciones. En la provincia de Hunan había 2 presas, al sur de Pekín, Banqiao y Ximantan. Representaban el triunfo de la ingeniería. Existía un sentimiento generalizado de autosuficiencia. Construir la presa más grande, como levantar el edificio más alto o conseguir la mayor producción de arroz, era un gran orgullo nacional. Presas más grandes por volumen: Ataturk, Turquía; Zipasan, Indonesia; Lower Usuma, Nigeria; Forpec, Estados Unidos;
Kamaratins, Kirguistán, Tarbela, Pakistán, New Cornelia Tailings, Estados Unidos, Patti, Argentina, Chapetón, Argentina, Saint Croix Tailings, Canadá. Como todas las presas, las de la provincia china de Hunan requerían un mantenimiento constante para funcionar de manera eficiente y segura. Aunque parecen estructuras inmóviles, las presas necesitan operaciones de supervisión y mantenimiento. Especialmente las instalaciones de desagüe que se usarán en una emergencia. Esas necesitan mantenerse muy bien. Ocurrió lo que yo llamo el síndrome del Titanic. Simplemente se asumió que no podían pasar ciertas cosas, por lo que no había preparación para afrontar ese posible escenario. Pero las cosas pueden pasar y pasan, especialmente si las presas están mal construidas, carecen de mantenimiento o están situadas en lugares inadecuados. Otras roturas ilustran estos peligros. La presa de Viante, en los Alpes italianos, fue construida en un entorno poco estable. En 1963 se vino abajo, causando la muerte de 3.000 personas. Cuando a los errores del hombre se le unen las fuerzas de la naturaleza, la tragedia se multiplica. Los monzones son comunes en la región china de Hunan, y las presas no evitaron la catástrofe cuando cayeron las inmensas lluvias de 1975 por el mal diseño y el nulo mantenimiento. La mayoría de las presas no están diseñadas para la mayor riada posible. Todas cuentan con dispositivos que permiten aliviar el agua. Un modo que fue el elegido en las presas chinas son las compuertas, que se abren para que fluya el agua. De esta manera, el nivel descenderá por debajo de la coronación de la presa. Cambiaron el diseño y se redujo el número de compuertas y aliviaderos que podían evitar la acumulación de grandes cantidades de agua. En muchos casos no hicieron labores de mantenimiento, y cuando las abrieron en el peor momento de la crisis, descubrieron que estaban llenas de cieno y no podían aliviar la cantidad de agua para reducir la presión en el embalse. De las 9 compuertas de la presa Banqiao, solo 5 estaban operativas. De las 12 compuertas de la presa Ximantan, solo 5 estaban operativas. Las 2 presas reventaron debido a la presión acumulada por las lluvias. Los pueblos fueron golpeados por un enorme muro de agua y barridos en el acto. Antes de ser arrastrado, a un campesino se le oyó decir la frase tradicional, usada en China cuando hay una riada: el río Dragón ha llegado. A las 2 horas ya había 85.000 muertos. Se habló de miles de personas metidas en el agua o intentando nadar durante días. La gente luchaba para sobrevivir, sentada en los tejados o subida a los árboles. Cientos de hectáreas de tierra de cultivo completamente arrasadas. El ganado desapareció. Se suponía que las presas no se podían romper. No había planes, no para un desastre así. Con el suministro eléctrico cortado no hubo manera de comunicarse con la zona. Durante varios días la gente no fue consciente del alcance del desastre. Eso dificultó el rescate. Los ahogamientos fueron solo uno de los muchos peligros de la inundación. La tragedia duró semanas porque no había agua potable. Hubo un verdadero problema con su abastecimiento y con los alimentos. A eso vinieron a sumarse grandes epidemias: cólera, disentería. Casi todas las enfermedades imaginables que se transmiten por el agua se dieron en esta zona. 2 semanas después, el agua se retiró, dejando al descubierto más de 100.000 cuerpos. Las enfermedades y la inanición arrojaron una cifra final de 230.000 muertos. En la prensa china de la época no hay mención al terrible desastre.
China seguía siendo una sociedad aislada. El contacto con el mundo exterior era prácticamente imposible. Después de lo ocurrido en Hunan, el mundo ha ido aprendiendo lecciones valiosas de esta tragedia. En los últimos 100 años, la tecnología ha hecho progresar a la humanidad. También ha provocado algunos de los mayores desastres de la historia humana y continúa forjando nuestro futuro. Pero la evolución de la tecnología depende de las lecciones aprendidas de nuestros errores. Los desastres tienen un papel importante en el desarrollo de las tecnologías. Especialmente, diría yo, si aprendemos de esos fallos. Logros tecnológicos del siglo XX. Aviones, automóviles, fibra óptica, láser, ordenadores personales, plásticos, robótica, rascacielos, tecnología de satélites, televisión. Es evidente que la tecnología ha hecho mucho por nosotros. Ocupa el centro de la civilización actual. Estos 10 grandes desastres tecnológicos demuestran que el error humano es la causa de la mayoría de las catástrofes. Pero de esos mismos desastres puede surgir un camino para el logro humano.